Como has podido ver en el título, este 2022 empieza con un estreno. Ya a principios del año pasado, de 2021, me propuse algo y era crear mucho más contenido sobre fotografía analógica en el canal. Consecuencia de ello, una de las cámaras que más habéis visto durante 2021 ha sido esta, la Leica M6. Una cámara que la verdad es que a mí personalmente es una cámara que me encanta y que durante todo el año pasado he utilizado junto a este objetivo, el TT Artisans 35mm f1.4. Un objetivo que es una alternativa económica para todos aquellos que estéis buscando una óptica de la montura M de Leica. Y la verdad es que funcionaba muy bien, a mí me sorprendió. Eso era un objetivo que en cuanto a construcción era muy robusto, un poco pesado a consecuencia de ser un 1.4, pero lo cierto es que en determinadas circunstancias, por ejemplo con diafragmas muy abiertos o cuando teníamos una fuente de luz enfrente, es decir, hacíamos un contraluz, pues los flares que generaba eran un poco feos, eran muy llamativos, distraían mucho. En general es un objetivo que funcionaba bien si cerrábamos mucho el diafragma y que en condiciones extremas tampoco respondía muy bien, consecuencia de que era una óptica económica. Bien, pues una de las cosas que tenía pendiente durante este 2022 era mejorar ese aspecto, era dotar a la Leica de una óptica de más calidad. Y después de muchos meses de ahorrar, lamentablemente no he podido llegar a lo que podía ser una óptica propia de Leica, pero sí creo que me he decantado por un objetivo y en este vídeo os voy a contar por qué, que la verdad es que es una de las, desde mi punto de vista, mejores selecciones que podemos hacer hoy en día en el mercado. Se trata de este objetivo, el Voigtlander 35mm Ultron versión 2, que es de un diafragma 2.0 con lente asférica. Este objetivo, por así decirlo, es la versión económica de lo que podríamos encontrar en Leica como el Summicron asférico, porque al igual que está dotado de una lente asférica, lo cual nos va a dar unas imágenes con menos deformaciones, con más planas, estamos hablando de un 35mm, pero aún así en versiones que no son esféricas, por ejemplo, como el antiguo Ultron, sí que podíamos ver en los bordes, en algunas líneas cerca de las esquinas, alguna pequeña deformación, pero este ya no va a ser el caso de este nuevo Ultron. Esta decisión de cambiar de óptica la tomé más o menos en verano, principios del otoño, porque veía que en determinadas ocasiones pues tenía esa carencia de calidad. Y es cierto que disparando en analógico no es tan crítico, por así decirlo, la calidad de una óptica, porque no tenemos esa limpieza que nos puede dar un sensor digital, sino que pues tenemos más grano, sobre todo yo que utilizo mucho la película en blanco y negro al revelarla yo mismo, luego toda la película la digitalizo en escáner y todo esto hace que no sea tan crítico el tema de la nitidez, pero sí que es cierto que, como os comentaba, hay en determinadas circunstancias de luz que la óptica TT Artisans no daba un buen rendimiento. Así que el siguiente paso, por así decirlo, a estas ópticas muy económicas asiáticas es una marca como Voigtlander. No podía llegar, como os he comentado, a los precios de Leica porque el mismo objetivo te puede costar fácil 8, 9, 10 veces más en Leica, que puede ser una marca como Voigtlander, y sí que es cierto que encontré que había ópticas de mucha calidad. Yo ya sabéis que soy de 35mm, aunque podía valerme una óptica de 28mm. ¿Qué ocurre? Que esta cámara, al tener la versión de 0.72 de magnificación en el visor, pues está muy pensada para disparar en 35mm. También tengo unas líneas de encuadre que son de 28, pero ocupan todo el visor entero, es decir, no tengo nada de margen, y eso me obliga a meter mucho el ojo dentro del visor. Y una vez que estoy así, pues todo lo que veo en el visor es lo que va a tomar la fotografía. Me gusta tirar en 35mm porque a mí personalmente es una distancia focal que para foto de calle, que para mi tipo de fotografía encaja mejor y me parece más versátil en cuanto también a poder hacer incluso algo más dirigido a lo mejor al retrato. El 28 me parece demasiado angular para algunas fotografías y creo que el 35 en mi estilo de fotografía encaja mejor. Por eso la decisión era directamente una óptica de 35mm. Dentro del catálogo de Voigtlander, hoy por hoy podemos encontrar 6 ópticas. La verdad es que a muchos os puede abrumar toda esta información, pero hay diferencias muy importantes de unos a otros. Por un lado tenemos el 35mm 1.2 Nocton 3. Es, por así decirlo, la óptica para todos aquellos que estén buscando mucha luminosidad en un objetivo, pero esto tiene una desventaja, que es que el objetivo es más ancho, es más grande, es más pesado, y eso puede provocar pues que la cámara la notes un poco más desbalanceada. Dentro del mundo de Leica M es algo que tiene bastante importancia, ¿no? Como la combinación de cámara y lente tiene un buen equilibrio. Después tenemos el Nocton 2 1.4. Este es el objetivo al que tal vez todos pensemos en recurrir de primeras, porque es un objetivo que está muy bien de precio, tiene un precio que ronda más o menos los 500 euros. Dentro del mundo Leica M eso es un muy buen precio dentro de la montura y es un 1.4. Muchos podemos pensar, bueno, mejor un 1.4 que por ejemplo este 2.0. Y os voy a contar por qué motivos me decidí por este y no por el Nocton 2 1.4.
A priori simplemente es por nitidez. El Nocton 1.4 la verdad es que es un objetivo que no es muy nítido. Uno se pone a mirar comparativas, se pone a mirar fotografías y no sé si por la ausencia de elementos esféricos en su construcción es un objetivo que la verdad es que a sus diafragmas más abiertos no da mucha calidad. Puedes pensar, bueno, si hicieras diafragma f2 vas a tener la misma calidad. Y lo cierto es que no. Para conseguir la nitidez que esta óptica, que el Ultron f2.0 esférico 2 ofrece en su diafragma más abierto, nos tenemos que ir en ese Nocton, por los ejemplos que he visto, pues fácil a 2.8 o algo así. Entonces, realmente vas a ganar rendimiento. Casualidad o no, este Ultron 2.0 esférico es más caro que ese Nocton 1.4, ¿no? Algo que muchos os podía chirriar, pensar, oye, ¿por qué es más caro una óptica 2.0 con 1.4? Bueno, principalmente es por el uso de lentes esféricas en su construcción, lo cual encarece los procesos de fabricación porque es más delicado producirlas y es más fácil que se agrieten, que se partan por el tipo de pulido que llevan este tipo de lentes. Después, dentro de este Ultron encontramos dos versiones, la 1 y la 2. ¿Qué diferencia entre ellas? Pues simplemente el aspecto exterior, el diseño, por así decirlo, externo de la óptica. Esta versión la han hecho tanto en plateado como en versión negra y ya carece de este anillo cromado que tiene. Voigtlander es muy de añadir anillos cromados en las partes externas de las ópticas, y algo que para mí es muy importante, le han añadido esta pequeña almohadilla para enfocar, al igual que tenemos en otros objetivos como puede ser el de Leica o como tenían el TT Artisans anteriormente. Esta pequeña almohadilla lo que te va a permitir es que cuando estés utilizando la cámara puedas hacer un enfoque, lo que solemos llamar por sensaciones, ¿no? Es decir, que puedes enfocar directamente sin estar mirando a la cámara, sin estar mirando al objetivo, solo con la sensación que te dé esa escena. Esto creo que ya os lo he comentado en alguna ocasión, y básicamente esto se basa en conocer en la posición que tienes esta almohadilla. Por ejemplo, en esta posición tengo el enfoque a 2 metros, en esta posición lo tengo a 5 metros infinito y en esta posición a la izquierda lo tengo a 1 metro prácticamente. Esto hace que si estoy en circunstancias de andando por la calle, pues simplemente si veo un sujeto al que quiero hacer una foto, pues si está muy cerca me lo traigo a la parte de 1 metro más o menos y disparo directamente. Si está a una distancia media, pues me lo llevo más o menos a las 6:30, 7 en cuanto a horas de reloj y disparo. O si es un elemento que está muy lejos, pues me lo llevo sobre las 8 así y disparo, que eso va a ser un enfoque a infinito. En la versión 1 tenemos un pequeño tornillo que es un poco más incómodo porque tenemos que utilizar 2 dedos para estar moviéndose por él directamente. Después en F2 tenemos el Apolantar. Es un objetivo que es más complejo en su construcción, con varias lentes esféricas, con otras de baja dispersión de luz. En definitiva, es un objetivo que es más grande, pero que ofrece un rendimiento de altas prestaciones en cuanto a calidad óptica. Y también es más cara de precio, es una óptica que supera los 1.000 euros de precio. Finalmente tenemos el Color Scopar, que es la versión, por así decirlo, más tradicional, que tiene un look más vintage, que es la versión más económica, que es un 2.5 luminosidad, también es muy pequeñito, pero tan pequeño que en ocasiones se podía hacer un poco incómodo, y quería ganar ese pequeño pasito de luminosidad respecto al 2.5 en cuanto al F2 de este Ultron 2. En definitiva, podría decir que este 35 me convenció por dos cosas. Una, por el precio, estaba en un rango intermedio. Dos, por nitidez, la calidad de imagen. La verdad es que mirando comparativas con otras ópticas, como puede ser a lo mejor el Summicron de Leica, veía que respondía muy bien, es decir, es una óptica de mucha calidad. Es cierto que el diafragma más abierto, F2, tenemos un cierto viñeteo, pero no tenemos un efecto barril, las líneas las tenemos totalmente rectas. Es un objetivo, por así decirlo, de aspecto moderno respecto pues a otras ópticas que podemos encontrar dentro del catálogo. Pero había una cosa que no me acababa de convencer mucho, y era que este objetivo llega a su distancia mínima de enfoque es de 0,58 metros, es decir, 58 centímetros. Todos los sistemas de telémetros están calibrados o nos permiten enfocar con una distancia mínima de enfoque de 70 centímetros, de 0,7 metros. Entonces hay 12 centímetros de enfoque que vamos a perder. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros estemos utilizando el enfoque, o cuando estemos mirando por el telémetro, mientras enfoquemos de 0,7 hasta infinito, vamos a poder elegir el enfoque bien. Vamos a ver en la almohadilla de enfoque, vamos a ver perfectamente dónde estamos enfocando. Pero si nos traemos la óptica por debajo de 0,7, ya no. Algo curioso es que en la cámara se llega a notar como una especie de clic cuando la rueda deja de presionar ese anillo de la óptica, que es lo que le transfiere la posición al telémetro. Y en ocasiones eso puede ocasionar algunos problemas, sobre todo cuando estás haciendo fotografías muy de cerca. Si estás utilizando esta óptica en un cuerpo digital, tienes menos problema porque puedes utilizar el Live View, pero en cámaras de película tienes que ser muy consciente de que nunca debes bajar de 0,7 porque te puedes ir fuera de foco.
Obviamente, si estamos haciendo foto de calle y si estamos cerrando mucho el diafragma, es una cosa que apenas vas a apreciar seguramente, pero sí que es cierto que si estás utilizando la cámara de diafragma abierto y estás haciendo alguna fotografía de detalle, alguna fotografía de retrato, si estás muy cerca, puedes cometer el error de meterte en esa zona y tener la fotografía fuera de foco. Y esta es una de las cosas que a mí me hizo comerme mucho la cabeza a la hora de decidirme por este 35 milímetros. En cuanto al manejo de la cámara, la verdad es que me he acostumbrado enseguida al objetivo. Tal vez una de las cosas que me ha costado un poco más es, debido a que es tan pequeñito, meter el dedo en esta almohadilla, como está en la parte inferior, enseguida te toca la punta del dedo con el plato inferior de la cámara y a veces pues se puede hacer un poco complicado meter el dedo aquí abajo, pero lo cierto es que va muy suave tanto el anillo de enfoque como también el anillo de diafragmas, que va desde F2 hasta F16 en medios pasos y es muy intuitivo de utilizar. Además, lo bueno es que no se mete dentro de lo que son las frame lines, no, las líneas de encuadre. El objetivo, al ser tan pequeñito, no inunda esas y podemos ver perfectamente todo el encuadre. Una de las cosas de las que no estoy muy contento es que Voigtlander no incluye el parasol del objetivo. Voigtlander ofrece dos posibilidades de objetivo, bien el tradicional que tiene como dos alturas o este, que es, por así decirlo, con un aspecto un poco más vintage. Me decanté por este porque me parecía que en aspecto con el cuerpo de la cámara y con el objetivo podía quedar un poquito mejor y además cubre un poquito más porque no tiene esas ranuras para pues que podemos encontrar en otro tipo de parasoles. Y en este caso ya sí que se inunda un poquito más en el encuadre, ya sí que nos tapa la esquina inferior derecha del encuadre, de las líneas, pero bueno, tampoco es muy inclusivo, es decir, que podemos ver perfectamente el encuadre, podemos enfocar sin problemas y podemos componer desde mi punto de vista sin ningún problema. Por desventaja, lo que os digo, que no viene incluido y el parasol tiene un precio de 100 euros, lo cual me parece un poquito caro, pero deciros que es totalmente de metal, que encaja perfectamente, aunque es cierto que no le podemos dar la vuelta, es decir, tenemos que llevarlo siempre montado o desmontado, pero siempre en esta posición. Nunca podremos darle la vuelta. Si lo queremos quitar, pues lo quitamos y lo guardamos directamente en la bolsa. Así que como conclusión, este objetivo es el que después de mucho mirar, de comerme mucho la cabeza, me ha hecho decantarme por él, por diferentes cosas como ya te he comentado. Por un lado la calidad óptica, la cual es excelente, el rango de precio dentro de este segmento de monturas de Leica M, creo que es casi la mejor opción por la que os podéis decantar todos los que estéis buscando una óptica para el sistema, bien sea en cuanto a fotografía analógica o bien sea en cuanto a fotografía digital. Y luego en cuanto en aspecto, en diseño y demás, me parece que encaja muy bien, encaja mucho mejor en el sistema, comparándolo con la primera versión que Voigtlander sacó de este Ultron F2.0. Así que ya habéis visto alguna de las fotografías, prácticamente solo he tirado una película, que además la tiré con un rollo de Ilford FP4 que tenía a puntito de caducar, aunque bueno, tenía mucho margen el carrete. Pero es cierto que era un 125, lo utilicé hace un par de días con muy poquita luz, lo forcé a un ISO 200, es decir, las fotos que habéis visto están forzadas en cuanto al revelado y muchas de ellas están tiradas ya a una hora que ya apenas había luz porque además el día estaba muy nublado y las primeras fotos son a velocidades un poquito más rápidas, un 125, un 250avo, pero muchas otras fotografías son a un 30avo de segundo. Entonces en algunas se puede notar una pequeña trepidación, algo similar, pero que bueno, ya sabéis que en película esto no es tan crítico como puede ser, como ya os he dicho, en una cámara digital. Así que en los próximos días, semanas veréis mucho más contenido sobre este nuevo objetivo. Ya os adelanto que tanto en cuerpos seguramente analógicos como en digitales, eso ya que os voy adelantando. Y nada más, agradeceros a todos los que me apoyéis a través de la plataforma de Patreon, que estéis ahí un mes más. También ya sabes que si quieres me ayudas a que este contenido llegue a mucho más público, dejadle un like. Y si quieres puedes suscribirte al canal, donde vas a encontrar mucho más contenido sobre fotografía. Nos vemos en el próximo. Hasta la vista.